Teresa se despertaba todos los días antes del amanecer. Mientras la ciudad seguía dormida, ella ya estaba en la cocina calentando agua y preparando gasas, pomadas y vendas. Su rutina no era por gusto, sino por amor. Amor por Elías, su hijo de 6 años, que aún dormía abrazado a su osito de peluche con la piel cubierta de pequeñas vendas blancas. Elías padecía una enfermedad rara llamada epidermólisis ampollar. Su piel era tan frágil que cualquier roce le provocaba heridas dolorosas, como si estuviera hecha de papel delgado. Teresa, que había dejado su trabajo como enfermera cuando Elías nació, había dedicado cada día de su vida a cuidarlo. Sabía cómo moverlo, cómo curarlo sin hacerle daño, cómo hablarle suave para que no sintiera tanto miedo. Cada mañana era igual. Lo despertaba con un beso en la frente, le daba su té tibio de manzanilla y comenzaba a retirar cuidadosamente las vendas. Luego le daba un baño especial, lo secaba con toallas suaves y volvía a vendar cada parte de su cuerpo con precisión y paciencia. Era un proceso que duraba más de 1 hora, pero ella nunca se quejaba. Marcelo, su pareja, no era parte de esa rutina. Cuando conoció a Teresa, Elías apenas tenía 1 año. Al principio, Marcelo se mostró comprensivo, cariñoso, como si estuviera dispuesto a asumir ese rol. Pero con el tiempo, su actitud fue cambiando. Se quejaba del olor a medicamentos, del llanto de Elías, del gasto en vendas y pomadas. No decía nada directamente, pero su mirada fría lo decía todo. «No puedo seguir viviendo así», decía algunas noches mientras fumaba en la ventana, creyendo que Teresa no lo escuchaba. «Esto no es vida». Teresa lo escuchaba en silencio, con el corazón apretado, pero no respondía. Sabía que Marcelo no amaba a Elías, sabía que su paciencia era limitada, pero se aferraba a la idea de que podía manejarlo. Al fin y al cabo no tenía a nadie más. El golpe final llegó un jueves por la tarde, cuando el médico le confirmó que el cáncer había regresado y esta vez no había nada que hacer. Teresa escuchó el diagnóstico con calma. No lloró, no gritó. Solo pensó en Elías, en quién lo cuidaría, en si alguien sería capaz de hacer todo lo que ella hacía. Durante las semanas siguientes, Teresa escribió a mano un cuaderno con todas las instrucciones para el cuidado de su hijo. Cada paso, cada horario, cada pomada, cada alimento. Dejó todo listo. Incluso habló con una vecina de confianza y le pidió que vigilara a Elías si algo le pasaba. Pero lo más difícil fue hablar con Marcelo. «Cuando yo ya no esté, él te va a necesitar», le dijo con la voz débil. «Prométeme que no lo vas a abandonar». Marcelo no dijo nada. Bajó la mirada y apretó los dientes. Por dentro ya lo había decidido. Teresa murió en casa, tranquila, con Elías dormido a su lado. El niño no entendió del todo lo que pasaba. Solo supo que su mamá ya no despertaría. Marcelo organizó un velorio simple, casi sin gente. Estuvo solo unas horas. Después desapareció por 2 días. A su regreso, Marcelo se volvió más seco. Ya no seguía el cuaderno de cuidados. Se limitaba a darle comida y cambiarle las vendas de forma rápida y torpe. Elías empezó a tener heridas más frecuentes. A veces lloraba en silencio cuando se quedaba solo. Nadie respondía. Una noche, Marcelo, agobiado, miró fijamente la mochila escolar de Elías. «Ya no puedo más», dijo para sí mismo. «Esto me está matando». A la mañana siguiente, le dijo al niño que harían un viaje. «Vamos a conocer el norte, el desierto. Te va a gustar», dijo, tratando de sonar alegre. Elías asintió sin decir palabra. Desde que su madre se fue, hablaba cada vez menos. Marcelo empacó algunas cosas en la mochila: una botella de agua, un paquete de galletas, una cobija vieja y el osito de peluche. No puso vendas, ni medicinas, ni cremas. Salieron al amanecer. Durante horas, manejaron por carreteras solas, con música bajita y el sol golpeando el parabrisas. Elías miraba por la ventana, con el rostro apoyado en el vidrio caliente. El paisaje se volvió más seco, más vacío. Árboles bajos, tierra rojiza, calor sofocante. En un tramo completamente desierto, Marcelo detuvo el coche. Bajó del vehículo y le pidió a Elías que saliera también. «Espérame aquí. Voy a revisar una cosa en el motor», dijo, evitando su mirada.
Elías se sentó en la arena, abrazando a su osito. Marcelo volvió al auto, lo encendió y se fue. El sonido del motor se fue haciendo cada vez más lejano, hasta que ya no hubo nada, solo el silencio del desierto y el sol cayendo sin piedad. Elías no lloró, no gritó, solo miró al horizonte, con los labios resecos y la piel empezando a arder. Se cubrió con la cobija y se acostó debajo de un arbusto bajo. Justo cuando el sueño comenzaba a vencerlo, escuchó un sonido raro, como una respiración débil. Giró la cabeza con esfuerzo. A unos metros había un hombre tirado en la arena, boca abajo, con la camisa rasgada y la cara cubierta de polvo. No se movía. Elías lo miró fijamente, sin saber que ese desconocido sería la única persona que no lo dejaría solo. Elías se arrastró lentamente por la arena caliente. Sus pies estaban cubiertos por vendas sueltas, ya desgastadas por el polvo del camino. El sol golpeaba fuerte, pero él no pensaba en eso. Solo quería saber si ese hombre estaba vivo. Cada paso le costaba. Sus piernas temblaban. Sentía el ardor en los brazos, en el cuello, en la espalda. Pero seguía adelante. Cuando estuvo cerca, se detuvo a 1 metro. El hombre tenía la cara roja, la piel quemada por el sol y los labios partidos. Parecía dormido, pero su pecho subía y bajaba apenas. Elías se acercó más, se agachó con cuidado y estiró la mano. Tocó su hombro con suavidad. «Señor», susurró. «¿Está bien?» Ninguna respuesta. Elías sacó de su mochila la botella de agua. Solo quedaba un poco, pero le destapó la tapa y, con dificultad, vertió unas gotas sobre los labios del hombre. Él reaccionó con un leve movimiento. Un suspiro seco salió de su boca. «Eso es», murmuró Elías esperanzado. «Está vivo». Se sentó a su lado, lo cubrió con la cobija y se quedó allí sin saber qué más hacer. El calor bajaba poco a poco. El cielo se teñía de naranja. El desierto se volvía silencio y sombra. Pasaron las horas. El hombre no despertaba, pero respiraba. Elías también se quedó dormido, abrazado a su osito. Soñó con su mamá, con la voz suave que lo llamaba desde lejos. En el sueño, ella le decía que todo iba a estar bien, que no estaba solo. Al amanecer, un viento seco lo despertó. Abrió los ojos con dificultad. Su piel estaba roja, con nuevas ampollas. Se sentía febril, mareado. Miró al hombre. Seguía en la misma posición. Elías gateó hasta la mochila, buscó entre las pocas cosas que tenía y sacó el paquete de galletas. Estaba medio derretido por el calor. Comió una. Luego se arrastró de nuevo hasta el hombre y dejó otra a su lado. «Tiene que comer», le dijo. «No puede morirse aquí». Como si lo hubiera escuchado, el hombre abrió los ojos apenas. Lo miró confundido. Intentó incorporarse, pero no pudo. Estaba débil, deshidratado, su cuerpo temblaba. «¿Dónde estoy?», preguntó con voz ronca. «En el desierto», respondió Elías con la voz temblorosa. «¿Tú estás solo?» Elías bajó la mirada. Asintió. El hombre intentó sentarse, pero cayó de lado. «No se mueva tanto», le dijo el niño. «Está herido, creo. Yo le puedo cuidar. Mi mamá me enseñó». El hombre lo miró con más atención. Vio las vendas en los brazos del niño, su piel lastimada, su carita pálida. Algo se rompió dentro de él. No sabía cómo había llegado hasta ahí, ni por qué un niño estaba solo con él en medio de la nada. Pero una cosa era clara: necesitaban ayuda. Y pronto. «¿Tienes agua?», preguntó. Elías le ofreció la botella sin decir nada. El hombre bebió 2 sorbos y cerró los ojos, agradecido. Luego se recostó nuevamente. «Gracias, pequeño. Me llamo Elías. Yo soy Esteban». Y así, sin saberlo, en medio del polvo, la sed y el abandono, se formó un lazo silencioso entre 2 almas quebradas. Un niño sin nadie y un hombre que ya no quería a nadie. Pero la vida no había terminado para ninguno de los dos, y ese encuentro tan improbable apenas comenzaba. Elías y Esteban pasaron todo el día bajo el mismo arbusto seco, refugiados del sol como podían. El calor era brutal y el viento no ayudaba en nada. El niño estaba agotado, con los labios partidos y la piel más lastimada que el día anterior. Aún así, no se quejaba.
Cada vez que Esteban se movía o intentaba hablar, Elías estaba ahí, ofreciéndole agua, cubriéndolo con la cobija, hablándole bajito, como su madre solía hacer con él. Esteban no entendía qué estaba pasando. Recordaba haber manejado por horas, sin rumbo, escapando de una vida que ya no le pertenecía. Había dejado su celular en casa, su cartera también. Solo se llevó su camioneta y una rabia acumulada por años. El accidente de su hijo había sido la gota final. Desde entonces se convirtió en un hombre hueco, sin ganas de seguir. Y ahora, de pronto, un niño extraño le daba agua y lo cuidaba como si fuera su responsabilidad. «¿Dónde están tus papás?», preguntó Esteban con voz débil. «Mi mamá ya no está, se fue con Los Ángeles». Elías bajó la cabeza. «¿Y mi padrastro? Me dejó aquí». Esteban lo miró fijamente. No podía creerlo. «¿Te dejó aquí, solo?». Elías asintió con la cabeza. No lloraba, ya no le salían lágrimas. Dijo que iba a volver, pero no volvió. «Creo que ya no me quiere». Esteban tragó saliva con dificultad. Le ardía la garganta. No sabía qué decirle. Era un hombre roto, sí, pero nunca habría sido capaz de abandonar a un niño así, y mucho menos a su propio hijo. «¿Cuántos años tienes?». «6», respondió el niño, abrazando su osito de peluche con fuerza. «¿Y cómo sabías cuidarme así?». «Mi mamá me enseñó. Ella era enfermera. Me curaba todos los días. Y también me enseñó a curarme solo por si un día ella no podía». Esteban cerró los ojos. Le dolía el pecho, no por el calor, sino por la culpa. ¿Cómo podía existir alguien tan pequeño y tan fuerte al mismo tiempo? Un niño abandonado, herido, que en vez de pedir ayuda, daba ayuda. «Tienes un corazón muy grande, Elías», murmuró. «Eso decía mi mamá», respondió el niño con una sonrisa tímida. El día pasó lento, como si el tiempo se estirara. Cuando el sol comenzó a bajar, Esteban intentó levantarse. Sus piernas flaqueaban, pero logró ponerse de pie con esfuerzo. Elías lo ayudó a sostenerse, caminando a su lado con pasos cortos. «Tenemos que buscar ayuda», dijo Esteban. «No podemos quedarnos aquí otra noche». «Pero no sé para dónde es», respondió Elías. «No hay nada, solo tierra». Esteban miró alrededor. Todo era igual, un mar de arena seca y colinas bajas. Pero no podían rendirse. Si no hacían algo, no sobrevivirían otra noche. «Vamos a caminar», decidió. «Despacio, pero juntos. Quizás encontremos un camino». Y así comenzaron a andar. El niño sostenía la mano del hombre, y el hombre apoyaba parte de su peso en ese pequeño cuerpo débil. Eran dos figuras diminutas en un mundo inmenso y vacío, perdidas pero no rendidas. Caminaron por horas, en silencio, hasta que vieron luces a lo lejos. Una carretera, un camión, una última esperanza. Y por primera vez, después de tanto dolor, Esteban sintió que algo lo empujaba hacia adelante. El deseo de proteger a Elías, aunque no entendiera por qué. Solo sabía una cosa: ese niño no merecía estar solo nunca más. Las luces en el horizonte se movían lentas, como si flotaran entre la arena. Esteban apretó los dientes. Sentía que se le acababa el aire con cada paso. Elías lo miraba preocupado, pero no decía nada. Solo seguía caminando a su lado, sosteniéndolo con la fuerza que su cuerpo pequeño podía ofrecer. «No te sueltes, ¿sí?», dijo Esteban, con la voz rota. «No me suelto», respondió Elías. Cuando por fin llegaron al borde del camino, Esteban cayó de rodillas. Ya no podía más. Elías agitó los brazos con fuerza, como su madre le había enseñado cuando querían llamar la atención de una ambulancia. El camión que se acercaba bajó la velocidad y luego se detuvo por completo. Un hombre robusto con sombrero bajó del vehículo. «Santo Dios, ¿qué les pasó?», preguntó bajando rápido. «Nos perdimos», respondió Elías. «Él está muy mal». El camionero ayudó a subir a Esteban, que apenas podía hablar, y luego levantó a Elías con cuidado, notando las vendas en su cuerpo. «¿Y tú, chamaco, qué tienes?» «Una enfermedad. Mi piel se rompe fácil». «¿Y qué hacían solos en el desierto?». Elías bajó la mirada. No supo qué decir. Esteban tampoco respondió. El camión los llevó hasta un pequeño pueblo con un centro de salud. Allí los atendieron rápido.
Esteban fue internado por deshidratación y quemaduras leves. Elías fue revisado por una pediatra que, al ver su estado, llamó de inmediato a una trabajadora social. «¿Dónde están tus papás, mi amor?», le preguntó la mujer de voz suave. «Mi mamá está muerta y mi padrastro me dejó solo». La mujer se quedó en silencio. Tomó nota, pidió informes y avisó a las autoridades. Elías fue alojado en una pequeña sala del hospital con aire acondicionado y una cama para él solo. Le pusieron nuevas vendas, cremas especiales y le dieron de comer. Esa noche, durmió por primera vez en días sin miedo. En el cuarto de al lado, Esteban miraba al techo blanco. Estaba limpio, hidratado, con suero en el brazo y el cuerpo ardiendo por dentro. No entendía por qué seguía vivo. Había salido de casa con la intención de desaparecer. No más negocios, no más escándalos, no más nada. Pero entonces apareció ese niño. Recordó el primer día que vio a su propio hijo, años atrás. Recordó sus ojos, parecidos a los de Elías. Sintió un nudo en la garganta. Había enterrado a su hijo hacía menos de un año, después de un accidente en la alberca de su casa. Desde ese día dejó de sentir cualquier cosa. Su matrimonio colapsó, sus empresas quedaron al borde del cierre y él simplemente huyó. Ahora, ese niño desconocido, herido y abandonado, lo había hecho despertar. A la mañana siguiente, la trabajadora social entró en su cuarto. «Señor, ¿puede hablar unos minutos?». Esteban asintió con la cabeza. «El niño con el que llegó, Elías, está bajo nuestra custodia temporal. Nos preocupa mucho su estado, y usted es la única persona con la que ha tenido contacto desde que fue rescatado. ¿Qué va a pasar con él? Dependerá de si aparece algún familiar responsable. Mientras tanto, queda bajo protección del DIF». Esteban se incorporó en la cama, pensativo. Algo dentro de él se movía. No era lástima, era otra cosa, un lazo invisible que no podía explicar. «¿Puedo verlo?». La trabajadora social dudó unos segundos. «Solo unos minutos». Y así, minutos después, Esteban entró lentamente en la sala donde dormía Elías. Lo vio abrazado a su osito, con las vendas limpias y la cara tranquila. Esteban respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía una razón para quedarse. Elías abrió los ojos lentamente. Por un momento, no supo dónde estaba. La luz blanca del techo, el olor a alcohol y el sonido de pasos lejanos lo confundieron. Pero entonces vio su osito sobre la sábana blanca y sintió el alivio de no estar solo en medio del desierto. Se incorporó con cuidado, sintiendo la piel tirante por los nuevos vendajes. Le habían cambiado las vendas, limpiado las heridas y hasta le dieron una comida caliente. Se sentía mejor, aunque el vacío en el pecho seguía ahí. Entonces, la puerta se abrió. «¿Puedo pasar?», preguntó Esteban con voz suave. Elías asintió sin decir nada. Esteban entró despacio, aún con el suero conectado al brazo, caminando con pasos lentos. Se sentó en una silla junto a la cama. «¿Te ves mejor?», dijo, tratando de sonreír. «Me duele menos la piel», respondió el niño. Hubo un silencio breve, pero no incómodo. Ambos se observaban como si intentaran entender por qué seguían juntos. «Gracias por cuidarme allá en el desierto», dijo Esteban de repente. «Si no hubieras estado, quizá no estaría vivo». Elías bajó la mirada. «Mi mamá me enseñó a ayudar siempre, aunque tenga miedo». Esteban sintió un nudo en el pecho. Ese niño tenía más valor que muchos adultos que conocía. Más que él, sin duda. «¿Sabes algo de tu padrastro?», preguntó. «No, nadie me ha dicho nada». «¿Y tu papá biológico?». Elías negó con la cabeza. «Mi mamá nunca hablaba de él. Solo decía que no estaba y que no hacía falta». Esteban suspiró. «Ella te amaba mucho, ¿verdad?». «Sí, muchísimo. Ella siempre decía que aunque mi piel se rompiera fácil, mi corazón era fuerte». Esteban sonrió triste. Esas palabras le dolieron de una forma que no esperaba. «Tú también tienes un corazón fuerte, Elías». El niño lo miró con atención. Por primera vez le devolvió la sonrisa. «¿Y tú? ¿Tienes hijos?». Esteban se quedó mudo unos segundos. Quiso mentir, decir que no, pero había algo en los ojos del niño que no merecía mentiras.
Tenía uno. Se llamaba Julián. Tenía 6 años, como tú. Murió hace unos meses. Elías no dijo nada. Solo asintió entendiendo el dolor sin necesidad de palabras. A veces, continuó Esteban, uno quiere desaparecer cuando duele mucho. Yo quise hacerlo. Por eso estaba en ese desierto. No sabía que tú ibas a estar ahí también. Entonces, si no me hubieran dejado, tú estarías... Elías paró la frase, sin querer decirla completa. Esteban lo miró fijamente. Tal vez sí, pero tú cambiaste eso. Volvieron a guardar silencio. Esta vez, más largo. Pero en ese silencio, algo se tejía entre ellos. Una confianza tímida, un lazo que no se había planeado. ¿Te vas a ir?, preguntó Elías de pronto. Esteban dudó. No sabía qué iba a hacer. No tenía planes, ni casa, ni rumbo. Pero al ver al niño, sintió que no podía dejarlo. No sé aún, pero si tú quieres puedo quedarme cerca. Elías bajó la cabeza, apretó su osito contra el pecho y respondió con un hilo de voz. Me gustaría. Esteban se quedó ahí un rato más, en silencio, viendo al niño quedarse dormido otra vez. Afuera, la trabajadora social lo esperaba con el ceño fruncido. Había visto muchas historias en su vida, pero algo en esos dos, tan rotos, tan solos, le decía que quizás, solo quizás, se estaban encontrando justo cuando más lo necesitaban. El ruido de la televisión en la sala de espera del hospital llenaba el aire con voces distantes. La reportera hablaba con tono serio, mientras en pantalla aparecía una imagen, un niño envuelto en vendas, acostado en una cama blanca, abrazando un osito de peluche. El niño del desierto, decía el titular. La historia se había hecho viral. Un niño abandonado por su padrastro, rescatado junto a un desconocido en pleno desierto de Sonora. La imagen recorrió noticieros y redes sociales en cuestión de horas. Dentro del hospital, Elías no tenía idea de lo que ocurría afuera. Apenas empezaba a comer sin náuseas, y los doctores aún controlaban sus infecciones. La enfermera que lo atendía le hablaba con cariño, aunque a veces no sabía cómo tratar a alguien tan pequeño y tan valiente. Esteban, en cambio, lo sabía bien. Desde que comenzó a visitar a Elías todos los días, notaba pequeños cambios. El niño hablaba más, dormía mejor, sonreía un poco. Aunque no lo decía en voz alta, Elías lo esperaba. Miraba la puerta cada vez que escuchaba pasos, y cuando Esteban aparecía, su expresión se relajaba. ¿Hoy también vas a venir a verme?, preguntó una tarde mientras le limpiaban las heridas. Sí, hasta que me eches de aquí, respondía Esteban, bromeando. No te voy a echar, susurró Elías. Solo no te vayas sin avisar. Esteban se quedó en silencio. Entendía bien ese miedo, el mismo que él sintió cuando enterró a su hijo, y todo a su alrededor se volvió sombra. Mientras tanto, en las oficinas del DIFE, la trabajadora social a cargo del caso, Lorena, se enfrentaba a una maraña de papeleo. Elías no tenía familia registrada más allá de Marcelo. No había padre en el acta de nacimiento, ni parientes cercanos que respondieran a las llamadas. Lorena también había visto las noticias. Le preocupaba el efecto de la exposición mediática en Elías, pero también sabía que gracias a eso, el caso había recibido prioridad. El juzgado ya pedía explicaciones. Marcelo, por su parte, seguía desaparecido. Una tarde Esteban fue llamado a la oficina de Lorena. «Señor Montalvo, lo llamé porque necesitamos hablar de Elías», comenzó ella, seria. «Usted ha estado muy presente desde que lo trajeron. Eso no pasa muy seguido». «Lo sé», respondió él. «Es que no sé cómo explicarlo, pero me siento responsable. No quiero dejarlo». Lorena lo miró con atención. «¿Está pensando en pedir su custodia?». La pregunta lo tomó por sorpresa. No había considerado algo tan formal, pero al escucharla, algo se acomodó dentro de él, como si tuviera sentido. Si eso le ayuda a no regresar con quien lo abandonó, sí, lo haría. Tiene idea del proceso que eso implica, ¿verdad? Exámenes psicológicos, evaluaciones económicas, revisión de antecedentes. No tengo nada que esconder, y tiempo es lo único que me sobra ahora. Lorena asintió, tomándolo en serio.
Entonces empezaremos el procedimiento de custodia temporal mientras resolvemos la situación legal con su padrastro. Esa noche, Esteban fue a ver a Elías. El niño ya estaba en pijama, con los pies colgando de la cama. ¿Todo bien?, preguntó. Sí. Me dijeron que pronto me van a cambiar de hospital o casa o algo así. Esteban se acercó y le revolvió el cabello con suavidad. Quiero que sepas que, si me dejan, voy a quedarme contigo. No por lástima, sino porque quiero. Elías lo miró serio, como si dudara en creerle. ¿Y si después te vas, como todos? Esteban agachó la cabeza. No tenía promesas vacías. No tengo todas las respuestas, Elías, pero si me dejas, quiero intentarlo. El niño asintió despacio, y por primera vez, en voz baja, le dijo, «Gracias por encontrarme». Era una mañana tranquila en el hospital. Elías acababa de terminar su desayuno cuando escuchó una voz áspera en el pasillo. No alcanzó a entender lo que decía, pero sintió que algo andaba mal. Minutos después, Lorena entró a su habitación con el rostro tenso. «Elías, hay alguien que ha venido a verte», dijo con suavidad. «Es Marcelo». El mundo del niño se detuvo. Su mano tembló sobre la bandeja del desayuno. Apretó el osito contra el pecho sin decir una palabra. «No tienes que hablar con él si no quieres», agregó Lorena. «Pero legalmente aún tenemos que escucharlo». Elías solo asintió, con la mirada clavada en la pared. Mientras tanto, en la sala de reuniones del hospital, Marcelo esperaba. Tenía el cabello desordenado, una camisa arrugada y un olor a cigarro que impregnaba el aire. Cuando vio a Lorena entrar sola, levantó la voz con arrogancia. «¿Dónde está el niño? Vine a llevármelo». «No tan rápido, señor Vargas», respondió ella con firmeza. Su desaparición fue reportada. Elías fue encontrado en el desierto, solo. Eso es abandono. «Eso fue un malentendido», dijo Marcelo fingiendo calma. «Se me descompuso el carro. Me fui a buscar ayuda y al volver ya no estaba. Es un niño nervioso. Se asustó y se fue caminando. No es mi culpa». Lorena lo miró con una mezcla de incredulidad y rabia contenida. «¿Usted dejó a un menor enfermo con una condición médica grave, solo en el desierto, y no lo reportó a ninguna autoridad? Pensé que lo habían recogido. No quise meterme en problemas. ¿Y qué? Soy su tutor legal. Tengo derecho a llevármelo». Antes de que Lorena pudiera responder, la puerta se abrió y Esteban entró. Su presencia llenó el cuarto de tensión. Se paró frente a Marcelo sin apartar la mirada. «Usted no merece estar cerca de ese niño», dijo en voz baja, firme. Marcelo soltó una risa seca. «¿Y tú quién eres? ¿El héroe que se lo encontró y ahora cree que puede quedarse con él? No sabes nada. Ese niño es un problema, una carga. ¿Tú lo vas a curar? ¿Lo vas a mantener?» Esteban dio un paso adelante. «Sí. Si eso es lo que hace falta, sí». Lorena intervino antes de que la discusión subiera de tono. «Basta. Esto no se decide aquí. Un juez evaluará las pruebas. Pero puedo adelantarle, señor Vargas, que su ausencia, el testimonio del niño y su conducta tienen peso. Mientras tanto, Elías permanecerá bajo custodia temporal. Usted no puede llevárselo». Marcelo frunció el ceño, molesto. Murmuró algo entre dientes y salió de la sala sin despedirse. Esa tarde, Elías se enteró de lo ocurrido. No reaccionó con lágrimas ni gritos. Solo preguntó, «¿Se lo llevaron?» «No», dijo Esteban sentándose a su lado. «No puede tocarte. No mientras estemos aquí». «¿Y después?» Esteban dudó. No podía mentirle. «Después vamos a luchar, para que no vuelva a pasar». Elías lo miró, con esa mezcla de madurez precoz y miedo profundo que solo tienen los niños que han sufrido demasiado. «Yo no quiero volver con él. Nunca. No vas a volver, te lo prometo». Elías cerró los ojos y apoyó la cabeza en su hombro. No dijo nada más. Y en ese gesto simple, Esteban supo que ya no había vuelta atrás. Elías era parte de su vida, y lo defendería como si fuera suyo, porque en el fondo ya lo era. Lorena pasó gran parte de esa noche revisando documentos. Entre formularios, actas de nacimiento, reportes médicos y registros escolares, algo seguía faltando. Una pieza que explicara por qué Teresa, la madre de Elías, nunca había nombrado al padre biológico.
Había algo en la historia que no cerraba del todo. Buscando entre los archivos del hospital donde Teresa fue atendida durante su tratamiento contra el cáncer, encontró el número de una antigua vecina que figuraba como contacto de emergencia. Se llamaba Doña Meche, una señora mayor, amable, que atendió la llamada con voz sorprendida pero dispuesta a ayudar. Teresa era una mujer fuerte, dijo. Siempre cuidó a ese niño con el alma. Yo la ayudaba cuando podía, pero ella se las arreglaba sola. ¿Usted sabe algo sobre el padre de Elías?, preguntó Lorena con delicadeza. Poco. Nunca hablaba de él. Pero... Espere. Creo que dejó algo. Cuando supo que se iba a morir, me dio una caja con cosas para el niño. Me pidió que la entregara, si algún día el mundo se ponía muy feo. Lorena la convenció de enviar esa caja al hospital. 2 días después la recibió. Era de cartón, gastada, con una cinta vieja alrededor. Dentro había un par de fotos de Teresa con Elías de bebé, una mantita pequeña y una carta sellada. Era para quien se quedara con Elías, si yo no puedo. Lorena la abrió con manos temblorosas. La carta estaba escrita con letra firme, aunque algo temblorosa. Si estás leyendo esto es porque ya no estoy. Y si Elías sigue vivo, es porque alguien decidió no rendirse, como yo tampoco lo hice. Mi hijo tiene una enfermedad difícil, pero no es un castigo. Es un niño bueno, valiente y lleno de luz. Yo no quise que él viviera con Marcelo. Lo acepté por miedo, por necesidad, pero él nunca quiso al niño. Solo se quedó porque no tenía a dónde ir. Si puedes, no lo devuelvas a ese hombre. Él no sabe lo que es amar a alguien que necesita tanto. Y si el padre de Elías algún día aparece, dile que no lo odié. Solo tuve miedo de buscarlo. Nunca supe cómo decírselo. Pero su nombre es Esteban Montalvo. Lorena terminó de leer en silencio. Su corazón latía con fuerza. Repasó el nombre una y otra vez. Esteban Montalvo. No podía ser coincidencia. Al día siguiente, lo citó en su oficina. «Necesito que leas esto», dijo, entregándole la carta sin explicar más. Esteban tomó el papel, lo leyó con el ceño fruncido, y al llegar al final quedó inmóvil. «¿Esto es en serio?» La letra coincide con otros documentos firmados por Teresa. Ya lo verifiqué. Esteban dejó caer la carta sobre la mesa. Se levantó, caminó por la oficina, se pasó las manos por el cabello. No puede ser. Yo estuve con Teresa hace años. Sí, fue algo breve. Nunca supe que estaba embarazada. Ella lo ocultó por miedo, por inseguridad, dijo Lorena con suavidad. Pero todo indica que Elías es tu hijo. Esteban sintió un mareo repentino. Pensó en los días en el desierto, en las visitas al hospital, en la conexión inexplicable que sintió con ese niño desde el primer momento. «Tenemos que hacer una prueba de ADN», agregó Lorena. «Lo antes posible». Esteban asintió, aún en shock. «Claro, lo que sea necesario». Esa tarde, cuando fue a visitar a Elías, lo miró diferente, con una mezcla de asombro, miedo y ternura. No le dijo nada aún. No podía. Pero mientras lo veía dibujar con crayones en la mesa del hospital, supo algo con certeza. Ese niño no había entrado a su vida por accidente. La sala donde Elías pasaba sus días en el hospital había cambiado. Ya no se sentía como una sala fría y blanca, sino como un espacio suyo. Había dibujos pegados en las paredes, libros de cuentos en una repisa baja y su osito de peluche siempre a la vista. Aún así, cada vez que alguien abría la puerta, su cuerpo se tensaba. No sabía si sería una enfermera amable, Esteban, o Marcelo. No se lo habían vuelto a mencionar desde aquel día en que intentó llevárselo, pero en su cabeza la amenaza seguía viva. En las noches soñaba que volvía por él y lo arrastraba lejos del hospital, que le quitaba el osito, las vendas limpias, y lo llevaba a una casa oscura donde todo dolía. Lorena lo notaba. Lo observaba jugar en silencio, ver la tele sin reír, y entendía que el niño vivía dividido entre dos mundos, el miedo de lo que ya vivió y la esperanza de lo que tal vez podría venir. Esteban, por su parte, estaba distinto. Desde que recibió la carta, algo en él se había roto, o más bien algo se había abierto. La posibilidad de que Elías fuera su hijo lo perseguía día y noche. Lo pensaba mientras comía, mientras conducía,
mientras dormía. Recordaba su breve relación con Teresa, su risa suave, sus manos cálidas. Nunca pensó que de ese encuentro hubiera nacido una vida. La prueba de ADN se realizó en silencio. Lorena explicó el procedimiento. Elías no hizo muchas preguntas. Solo miró a Esteban con curiosidad mientras le sacaban sangre y luego se dejó hacer sin una sola queja. ¿Para qué es esto?, preguntó después en voz baja. Solo queremos confirmar algo importante, respondió Esteban. Algo que podría cambiar nuestras vidas para siempre. Elías no insistió. Ya había aprendido que algunas cosas se entienden mejor con el tiempo. Mientras esperaban los resultados, Esteban pasaba más tiempo con él. Le llevaba cuadernos para colorear, jugaban cartas, veían películas juntos. Poco a poco Elías se soltaba. Empezaba a hablar más, a confiar, a sonreír sin miedo. Una tarde, mientras acomodaban piezas de un rompecabezas, el niño preguntó: ¿Tú crees que alguien como yo puede tener una familia? Esteban levantó la mirada, sorprendido. ¿Como tú? Sí, alguien que siempre está enfermo, que necesita curas todos los días, que no puede correr ni jugar como los demás. Esteban tragó saliva. Se acercó, le acomodó una venda que se había soltado del brazo y respondió con voz firme: Yo creo que alguien como tú merece todo el amor del mundo. Elías lo miró, serio, como si quisiera creerle. Luego asintió y volvió al rompecabezas. Esa misma noche, Lorena recibió los resultados del laboratorio. El nombre de Esteban Montalvo estaba impreso junto al de Elías Navarro. La palabra final era clara: compatibilidad genética, 99.98%. Padre biológico confirmado. Lo llamó al día siguiente. Esteban llegó temblando, como si el cuerpo supiera antes que la mente. «Es tu hijo», dijo Lorena sin rodeos. Él se quedó en silencio por largo rato. Luego se sentó, se cubrió la cara con las manos y por primera vez en mucho tiempo lloró. «Nunca supe», dijo. «Si lo hubiera sabido, yo habría estado ahí. No lo habría dejado sufrir todo esto». «No puedes cambiar el pasado, Esteban», respondió Lorena, «pero puedes decidir qué hacer con el presente». Esteban levantó la mirada. Ya no tenía dudas. «Quiero ser su padre, legalmente, emocionalmente, de todas las formas posibles. Quiero estar en su vida, y no pienso irme». Por primera vez, el futuro no se sentía como una deuda, sino como una segunda oportunidad, una que Esteban no pensaba dejar pasar. Elías estaba sentado junto a la ventana del hospital, viendo cómo el sol pintaba de naranja los edificios bajos del pueblo. Tenía el osito entre los brazos y la mente lejos, como si esperara que algo, o alguien, apareciera por esa ventana. Lo que no sabía era que, en otra sala, una decisión importante ya había sido tomada. Esteban se alistaba para hablar con él. No sabía por dónde empezar, ni cómo explicar una verdad tan grande sin asustarlo. Había pasado la noche en vela, repasando cada palabra, cada posibilidad. ¿Y si Elías no lo aceptaba? ¿Y si lo rechazaba? ¿Y si se sentía traicionado? Pero al final, lo que pesaba más era otra cosa: el deseo de decirle que no estaba solo, que no lo estaba desde el principio, aunque no lo supiera. Golpeó suavemente la puerta antes de entrar. Elías volteó y sonrió al verlo. «Traje pan dulce», dijo Esteban levantando una bolsa de papel, «del que te gusta, con azúcar encima». «¿Con canela?» «Obvio». Elías se acomodó en la cama, emocionado. Mientras comían, Esteban aprovechó el momento de calma. «Tengo que contarte algo, Elías. Algo importante». El niño dejó de masticar. Lo miró con curiosidad, como quien siente que algo grande está por venir. «¿Qué pasó?» Esteban respiró hondo. «¿Recuerdas cuando me preguntaste si tenías familia?» Elías asintió. «Bueno, sí tienes. Me tienes a mí. Porque soy tu papá». El niño frunció el ceño. «¿Mi papá?» «Sí», respondió Esteban con cuidado. «Yo estuve con tu mamá hace muchos años. Ella nunca me dijo que estaba embarazada. Y ahora, gracias a una carta que dejó y una prueba de ADN, sé que tú eres mi hijo». Elías se quedó quieto. No reaccionó de inmediato. Miró al frente, al osito, a la ventana, todo menos a Esteban.
Pero tú no estuviste, dijo al fin, en voz baja, cuando me caía y me sangraban los pies. Cuando mamá se enfermó, cuando Marcelo me gritaba, tú no estabas. Cada palabra era como una piedra que caía en el pecho de Esteban. Lo sé, susurró, y no hay excusa. No te puedo devolver esos años, pero ahora estoy aquí, y si tú me dejas, quiero quedarme. Ser tu papá de verdad, aprender cómo cuidarte, cómo estar para ti. No porque me sienta culpable, sino porque te quiero, y porque mereces que alguien no se rinda contigo. Elías guardó silencio. Masticó el pedazo de pan que tenía en la mano, lento, como si procesara todo lo que acababa de escuchar. ¿Mi mamá sabía que tú eras bueno? Esteban sonrió con tristeza. No lo sé, pero creo que ella tenía la esperanza de que yo lo fuera. El niño se acercó un poco, lo miró por primera vez a los ojos. ¿Y tú crees que puedas aprender a ponerme las vendas sin lastimarme? Prometo intentarlo. Elías asintió. Entonces, tal vez podría ser mi papá. Pero despacito, no todo de golpe. Esteban sintió que el mundo volvía a moverse. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran de dolor. Despacito está bien, respondió tomando su pequeña mano entre las suyas. No tengo prisa, tengo toda la vida. Y en ese cuarto de hospital, sin aplausos ni testigos, un padre y un hijo comenzaron a conocerse. No desde el principio, pero justo a tiempo. El hospital comenzaba a quedarse en silencio cuando Esteban salió de la habitación de Elías. Caminó por el pasillo con pasos lentos, como si acabara de atravesar un terremoto. Lo que acababa de vivir no era menor. Su hijo, porque ahora ya no había dudas, era su hijo, le había dado una oportunidad. No lo había rechazado, no lo había cerrado la puerta. Y aunque la herida del abandono estaba ahí, abierta, Elías había dejado un espacio para sanar juntos. Lorena lo esperaba en la sala de trabajo social con una carpeta sobre la mesa. ¿Cómo lo tomó?, preguntó sin rodeos. Mejor de lo que pensé, peor de lo que merezco, respondió Esteban sentándose frente a ella. No te castigues, este no es el momento para eso. Abrió la carpeta y le mostró los documentos. Esto es la solicitud para la custodia temporal como padre biológico. El proceso legal se acelera cuando hay vínculo de sangre confirmado. Aún así, el juez evaluará tu capacidad emocional, tu entorno y tus antecedentes. No es un trámite automático. Esteban asintió. No se quejaba. Estaba dispuesto a pasar por todo lo que fuera necesario. Estoy listo para lo que venga. No pienso dejar a Elías ni un día más solo. También habrá una audiencia con el juez. Y sí, Marcelo fue citado, añadió con seriedad. A pesar de todo, sigue siendo quien aparece legalmente como tutor. Aunque con los cargos de abandono, su situación es débil. ¿Sabes si se presentó? Lorena negó con la cabeza. No, pero mandó una declaración por escrito. Dice que no puede asumir la responsabilidad del niño, que no tiene recursos ni condiciones. Esteban apretó los puños. ¿Y solo por eso puede desaparecer así de fácil? No, dijo Lorena. Será investigado y enfrentará consecuencias. Pero eso no cambia el hecho de que Elías necesita estabilidad ahora, y tú eres quien está aquí. Esteban respiró hondo, tratando de mantener la calma. Lo único que me importa es que él esté bien. En ese momento sonó el teléfono de Lorena. Atendió rápidamente y su rostro cambió. Terminó la llamada y colgó con lentitud. Era del juzgado, informó. El juez aceptó la custodia temporal. Desde hoy, oficialmente, eres responsable de Elías. Esteban sintió que algo dentro de él se quebraba. No por dolor, sino por el peso de una verdad. Ahora tenía un hijo, no solo en papeles, sino en cada acto, en cada decisión. Horas después, fue al cuarto del hospital. Elías estaba viendo una caricatura en la televisión. Apenas lo vio entrar, se incorporó. ¿Todo bien? Esteban se sentó a su lado. Todo bien, hijo. La palabra le salió natural, aunque al decirla, notó cómo Elías parpadeó. No la rechazó, solo la escuchó. Después, sonrió un poco. ¿Entonces ahora tú eres el que firma mis permisos? Esteban rió. Sí, y también el que te va a decir que comas verduras, que te laves los dientes y que no duermas tan tarde. Eso hacía mi mamá.
respondió Elías bajito. Espero estar a su altura, dijo Esteban. Hubo un silencio tranquilo entre los dos. ¿Y dónde vamos a vivir? Estoy buscando un lugar bonito, cerca de donde puedas ir a la escuela, con ventanas grandes y una cocina donde podamos hacer pan dulce. ¿Y tendrá una tina? Para los baños especiales. Por supuesto, y si no tiene, le pongo una. Elías asintió. Se recostó otra vez en la cama, con el osito entre los brazos. Entonces, sí quiero ir contigo. Esteban lo miró con ternura. Le acarició el cabello, despacio, como si aún no pudiera creer que ese niño estaba ahí, suyo, vivo, entero. Gracias, Elías. No sabes cuánto significa eso para mí. Sí lo sé, susurró el niño, cerrando los ojos, porque yo también necesitaba a alguien, y llegaste justo a tiempo. Una semana después de que la custodia temporal fuera concedida, Elías fue dado de alta del hospital. Esteban llegó temprano para ayudarlo a vestirse. Le había comprado una camisa suave de algodón, sin costuras duras, un pantalón cómodo y unos zapatos de tela con velcro, todo pensado con cuidado para que no le irritara la piel. ¿Te gusta la camisa?, preguntó mientras lo ayudaba a abotonarla. Mucho. No raspa como las de antes, respondió Elías tocándola con los dedos. Esteban le sonrió. Había leído durante noches todo lo posible sobre la epidermólisis ampollar. Aprendió sobre cremas específicas, técnicas de vendaje, materiales suaves, alimentación adecuada. No quería fallarle, no ahora que sabía todo lo que Elías había soportado sin que él estuviera presente. Salieron juntos del hospital por una puerta discreta, evitando a la prensa que seguía interesada en el niño del desierto. Lorena los ayudó a mantener la privacidad del traslado. Ya se había hablado demasiado. El nuevo departamento estaba en una zona tranquila, en el segundo piso de un edificio pequeño. No era lujoso como las propiedades que Esteban solía tener, pero era cálido, funcional y luminoso. Lo había amueblado en pocos días. Cama baja, estantería con libros, cortinas claras y una tina adaptada para los baños especiales. ¿Todo esto es para mí?, preguntó Elías al entrar por primera vez a su nuevo cuarto. Todo, y puedes decorarlo como quieras. ¿Puedo poner dibujos en la pared? Claro. Solo no pintes con marcadores permanentes, ¿sí? Elías soltó una pequeña carcajada. Era la primera vez que Esteban lo escuchaba reír de verdad. Le pareció el sonido más hermoso del mundo. Pasaron los primeros días adaptándose. Esteban seguía torpe con los vendajes, pero Elías le explicaba con paciencia. A veces le mostraba cómo su mamá lo hacía, paso a paso. Esteban lo seguía como si fuera una receta sagrada. Había mucho que aprender, pero lo hacía con gusto. Una noche, después de cenar arroz con pollo y ver una película vieja en la tele, Elías se quedó pensativo. «Oye, Esteban, dime, ¿tú me vas a cambiar el apellido?» Esteban lo miró, sorprendido. «¿Tú quieres eso?» Elías encogió los hombros. «No sé. Es que me gusta cómo suena Elías Montalvo. Suena como alguien fuerte». Esteban sonrió. Sintió un nudo en la garganta. «Entonces, si tú quieres, hacemos el cambio. Ya comenzamos los papeles. El juez solo necesita tu permiso. ¿Y tú vas a estar siempre? ¿O solo mientras soy niño?» Esteban se agachó poniéndose a su altura. «Voy a estar siempre, aunque crezcas, aunque me odies cuando seas adolescente, aunque me grites porque no te dejo salir. Voy a estar». Elías asintió, procesando cada palabra. «Está bien. Entonces quiero que seas mi papá de verdad, no solo en papel. Quiero llamarte papá». A Esteban se le escapó una lágrima, pero la disimuló rápido. «¿Estás seguro?» «Sí, porque ya no me da miedo decirlo. Antes me daba, pero ahora no». Se abrazaron en silencio, fuerte, como si quisieran borrar todos los años perdidos. No eran perfectos, ni sabían bien cómo ser familia aún, pero tenían lo esencial: voluntad, amor y tiempo por delante. Esa noche, Elías escribió su nuevo nombre en una hoja y la pegó en la puerta de su cuarto. Elías Montalvo Navarro. Y debajo, en letra más pequeña, dibujó un corazón con 2 palabras: papá y yo. Los días comenzaron a pasar con una calma que a Elías le resultaba nueva. No había gritos, ni pasos pesados por el pasillo.
ni miedo de equivocarse al hablar, solo rutinas suaves, desayunos tibios, baños con agua a la temperatura justa y tardes tranquilas dibujando en el piso mientras Esteban leía o intentaba aprender a vendarle mejor los brazos. Cada noche, antes de dormir, Elías pedía una sola cosa: no apagues la luz del todo. Esteban dejaba entonces la lámpara encendida, con una luz tenue en forma de estrella que había comprado en una tienda de niños. No insistía, no preguntaba por qué. Sabía que a veces el silencio también era una forma de cuidado. Una noche, mientras Elías dormía profundamente, Esteban se quedó viéndolo desde la puerta. Tenía una venda suelta en el hombro y el hocito apretado contra el pecho. Respiraba con calma. Esteban sintió un peso enorme en el pecho. El peso de la responsabilidad, sí, pero también el de haber llegado tarde. Se acercó en silencio y le acomodó la venda. Lo hizo con los dedos lo más suaves que pudo, como había aprendido. «Te prometo que no te voy a fallar», susurró. «Te lo juro, hijo». Elías no respondió. Dormía profundo, pero al oír su voz, sonrió entre sueños, como si pudiera escucharlo incluso dormido. Esteban se quedó a su lado un rato más. No tenía todas las respuestas, ni un plan perfecto. Solo sabía que cada día, cada curita, cada desayuno juntos eran pasos hacia algo mejor. Al salir del cuarto, apagó la luz del pasillo, pero dejó encendida la lámpara de estrella, como una promesa muda de que estaría ahí cada vez que Elías abriera los ojos con miedo. Y en ese pequeño silencio iluminado, entre curas y cicatrices, nació una familia, frágil, como la piel de Elías, pero verdadera. Un año después, la vida de Elías ya no se parecía en nada a lo que fue. Vivía con Esteban en una casa sencilla pero luminosa, con paredes llenas de dibujos y una cocina donde el olor a pan recién horneado se volvía rutina. Tenía una tina adaptada, un rincón de lectura y una escuela donde lo trataban con paciencia y respeto. Cada mañana, Esteban preparaba el desayuno mientras Elías organizaba sus cosas con calma. Ya no había prisas, ni miradas duras, ni voces que pesaban. Había silencio, sí, pero era un silencio distinto, de paz, no de miedo. «Papá», llamó Elías una mañana mientras se ajustaba su mochila. «¿Hoy vienes por mí a la escuela?» «Claro que sí», respondió Esteban desde la cocina. «A las 3, como siempre. ¿Y podemos pasar por pan dulce después? Solo si no comes demasiadas galletas en el recreo». Elías sonrió, tomó su osito, ya un poco desgastado, y lo guardó en su mochila como amuleto. El proceso legal había concluido meses atrás. Elías llevaba oficialmente el apellido Montalvo. Más que un papel, lo que había cambiado era la manera en que el niño se sentía cuando lo llamaban en la escuela. Ya no se encogía. Levantaba la mano con firmeza. Esteban, por su parte, también era otro. Había vendido las últimas acciones de su empresa y trabajaba ahora como asesor en una ONG de salud infantil. No hablaba mucho de su pasado, pero lo usaba para hacer el bien. Su culpa ya no lo definía. Su amor por Elías, sí. A veces todavía aparecían nuevas heridas en la piel del niño. Días difíciles, infecciones inesperadas, dolores que lo hacían llorar. Pero ya no estaba solo. Esteban estaba ahí, siempre, con las manos firmes y el corazón abierto. Una tarde, mientras veían una película en el sofá, Elías apoyó la cabeza en el hombro de su papá y dijo en voz baja: «¿Sabes qué es lo mejor de tener la piel así?» Esteban lo miró, sorprendido. «¿Qué?» «Que aprendí que el amor también se pone con cuidado, como las vendas, despacio, sin apurar». Esteban no dijo nada, solo lo abrazó, y así, entre cicatrices visibles e invisibles, siguieron viviendo. No perfectos, pero juntos, siempre. Si esta historia tocó tu corazón tanto como a nosotros al contarla, te invitamos a dejar tu comentario. Queremos saber qué parte te conmovió más, qué sentiste al conocer a Elías y Esteban, y si alguna vez viviste algo que te hizo valorar aún más el amor verdadero. No olvides darle me gusta si te emocionó y compartir este video con alguien que necesite recordar que incluso en los momentos más oscuros, siempre pueden hacer una nueva familia. Si te gustó esta historia y quieres seguir acompañándonos en relatos reales y profundos como este,
suscríbete al canal y activa la campanita para no perder ningún contenido. Nos encantaría saber de qué país nos estás viendo. Escríbelo en los comentarios. Tu voz también hace parte de esta historia.